Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta, predicador católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, lunes 24 de junio del 2024. Bienvenidos y bienvenidas, y gracias a cada uno de ustedes por abrirle su corazón a la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestro caminar, de nuestra vida. Nos dice allí en el Salmo 119, versículo 105. Les invito a que abramos nuestra mente, especialmente nuestro corazón, para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos. Lucas capítulo 8, versículo 11 nos dice que la palabra de Dios es la semilla del reino de los cielos. Y pidámosle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, inteligencia, que nos dé la gracia para ustedes y yo ponerla por obra, como dice allá en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, que la podamos recibir con humildad, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz. Entonces que ustedes y yo la recibamos con humildad, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, que es en realidad que esté en nosotros activa y que ejerza su acción, que esté operante, como dice ya en Primera de Tesalonicenses 2:13. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo, de tu espíritu. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Se le cumplió a Isabel el tiempo de dar a luz y tuvo un hijo. Oyeron sus vecinos y parientes que el Señor le había hecho gran misericordia y se congratulaban con ella. Al octavo día fueron a circuncidar al niño y querían ponerle el nombre de su padre Zacarías. Pero su madre, tomando la palabra, dijo: no, se ha de llamar Juan. Le decían: no hay nadie en tu parentela que tenga ese nombre. Y preguntaban por señas a su padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Y todos quedaron admirados, y al punto se abrió su boca y su lengua, y hablaba bendiciendo a Dios. Invadió el temor a todos sus vecinos, y en toda la montaña de Judea se comentaban todas estas cosas. Todos los que las oían las grababan en su corazón, diciéndose: pues, ¿qué será este niño? Porque en efecto la mano del Señor estaba con él. El niño crecía y su espíritu se fortalecía, y vivió en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridísimos hermanos y hermanas en Jesucristo, bienvenidos y bienvenidas. Gracias a cada uno de ustedes por tomar este tiempo para que juntos pongamos en práctica la palabra de Dios que hoy estamos meditando. Hoy se celebra
la fiesta de San Juan Bautista, la fiesta del nacimiento de San Juan Bautista. Estamos meditando el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1, del versículo 57 al 66 y el versículo 80. Por eso, mis hermanos y mis hermanas, como dice allá en Santiago, capítulo 1, del versículo 21 al 22, desechando toda maldad de nuestras vidas, recibamos la palabra de Dios con humildad en nuestro corazón. Que nuestro corazón sea esa tierra fértil, que al recibir la semilla del reino de los cielos dé mucho fruto, porque ustedes y yo no nos tenemos que contentar solamente con escuchar la palabra de Dios, sino también con ponerla por obra, por vivirla y por compartirla. En el Evangelio de hoy nos dice la palabra de Dios: se cumplió a Isabel el tiempo de dar a luz, tuvo un hijo. Oyeron sus vecinos y parientes que el Señor había hecho gran misericordia y se congratulaban con ella. Isabel, esposa de Zacarías, era una mujer estéril. Ella y su esposo Zacarías, a su vez, eran muy justos y seguían siempre los preceptos del Señor. Nos dice aquí mismo en San Lucas capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 5 en adelante. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, casado con una mujer descendiente de Aarón, que se llamaba Isabel. Los dos eran justos ante Dios y caminaban sin tacha en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Los dos eran justos ante el Señor y caminaban sin tacha en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Miren, un paso para que ustedes y yo recibamos la bendición del Señor que esperamos, aunque para nosotros parezca imposible. Allá en Mateo 19, 26 dice: para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Un primer paso para que se nos abra esa puerta, para que venga la bendición de Dios hacia nuestras vidas, es este. Los dos eran justos. Primeramente, tenemos que obrar la justicia. Los dos eran justos ante Dios y caminaban sin tacha en todos los mandamientos. Y ustedes y yo tenemos que esforzarnos por obedecer todo lo que no es, todo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Como dice en Gálatas 6:2, tenemos que esforzarnos por cumplir los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos eran de avanzada edad. Entonces, Isabel era estéril, no podía tener hijos y además los dos eran ya de avanzada edad. Sin embargo, ellos siempre se mantenían en los preceptos del Señor. En Mateo 6:33 dice: ocúpate del reino de los cielos y de su justicia, lo demás vendrá por añadidura. Dios sabe lo que ustedes y yo necesitamos. El Salmo 94, versículo 9 nos dice: ¿acaso no va a ver aquel que hizo el ojo? ¿Acaso no va a oír aquel que hizo el oído? El Señor sabe y mira nuestras necesidades. Él escucha nuestros clamores. Pero ustedes y yo tenemos que eso dejarle a Él. Y ustedes y yo en lo que tenemos que ocuparnos es de las cosas del Señor, de buscar al Señor cada día, de obedecer lo que Él nos manda. Porque en Lucas 6:46 nos dice el Señor Jesucristo: ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Entonces tenemos que buscar la manera de alimentarnos de su palabra, de recibirla con humildad y de ponerla por obra, como dice en Santiago 1 del 21 al 22. Y lo demás vendrá por añadidura. Vamos a leer el versículo del 12 en adelante. Se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada
Isabel tu mujer te dará un hijo a quien pondrás por nombre Juan. Entonces, Zacarías e Isabel eran justos, caminaban en los caminos del Señor, en los preceptos el Señor, y caminaban sin tacha en los caminos del Señor, en los mandamientos del Señor, en los preceptos del Señor. Y cuando Zacarías le pide al Señor un hijo, se le aparece el ángel del Señor y le dice, se le aparece el ángel Gabriel, el ángel del Señor, el mensajero de Dios, y le dice: Zacarías, tu petición ha sido escuchada. Cuando ustedes y yo obremos la justicia, caminemos sin tacha en los mandamientos del Señor y los preceptos del Señor, también nuestras peticiones serán escuchadas, porque para Dios nada es imposible. Lucas 1:37 nos dice que para Dios nada es imposible. Al verle, Zacarías se sobresaltó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada. Isabel tu mujer te dará un hijo a quien le pondrás por nombre Juan. Entonces, cuando el ángel se presenta a Zacarías, él tiene miedo y le dice el ángel: no temas, tu petición ha sido escuchada y vas a tener un hijo que le pondrás por nombre Juan. Qué hermoso del Señor. Qué maravilloso es el Señor. Salmo 34, versículo 9 dice: haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Hagamos la prueba y vamos a ver qué bueno es el Señor. Ocupémonos de las cosas del Señor y el Señor se ocupará de nosotros. Versículo 14. Será grande para ti, será para ti gozo y alegría, y muchos se gozarán en su nacimiento, porque será grande ante el Señor. No beberá vino ni licor, estará lleno de Espíritu Santo ya desde el seno de su madre. Ustedes saben, allí en Lucas capítulo, aquí mismo en Lucas 1:41, en adelante, cuando la Virgen María visita a su prima Isabel, Isabel queda llena del Espíritu Santo, y también Juan, que está en el seno de Isabel, estará lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre, y convertirá al Señor su Dios a muchos de los hijos de Israel, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos, y a los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías dijo al ángel: ¿en qué lo conoceré? Porque yo soy viejo y mi mujer de avanzada edad. El ángel le respondió: yo soy Gabriel, el que está delante de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte esta buena noticia. Mira, por no haber creído mis palabras, que se cumplirán a su tiempo, vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día en que sucedan estas cosas. Entonces, por eso es que Zacarías se queda mudo, por haber dudado de las palabras del Señor a través del mensajero de Dios, el ángel Gabriel. Entonces, cuando ese tiempo se cumple, porque el ángel le dijo que en su tiempo se va a cumplir. Entonces, en el Evangelio de hoy dice: se le cumplió a Isabel el tiempo de dar a luz, tuvo un hijo, oyeron sus vecinos y parientes que el Señor le había dado, que el Señor le había hecho gran misericordia, y se congratulaban con ella. Al octavo día fueron a circuncidar al niño y querían ponerle
el nombre de su padre Zacarías. Pero su madre, tomando la palabra, dijo, no, se ha de llamar Juan. Entonces, los familiares y sus vecinos, ellos quieren decidir un nombre para el hijo de Isabel y Zacarías. Y puede suceder también siempre en las familias, siempre los familiares quieren ellos dar sus ideas, pero siempre es un diálogo que tiene que tener la esposa y el esposo, que es el papá y la mamá, y entre los dos decidir cuál es el nombre que van a poner a sus hijos. Eso es muy importante, porque a veces pueden que haya alguna tía, alguna persona que se crea en la autoridad de decidir el nombre por el hijo de los demás. No, para eso están su mamá y su papá, para ellos decidir el nombre para sus hijos o sus hijas. Eso es importante. Entonces nunca nos metamos en lo que no nos conviene, en lo que no nos incumbe. Bien. Ahora, nos dice aquí la Sagrada Escritura, al 8º día fueron a circuncidar al niño y le querían ponerle el nombre de su padre Zacarías. Sucede que en el Antiguo Testamento, allá en Génesis capítulo 17, del versículo 10 en adelante, Dios había dicho a Abraham que a todo primogénito tenía que circuncidar a los 8 días. Por eso, por ejemplo, allá en Génesis capítulo 22, del 1 en adelante, nos dice que Abraham circuncidó a su hijo Isaac a los 8 días. Y lo mismo hicieron aquí con Juan el Bautista. Ahora, a Juan lo circuncidaron. Él pertenecía al Antiguo Testamento, al antiguo pueblo de Dios. Él pertenecía a las tribus de Israel. Para nosotros, el nuevo pueblo de Dios ya no es la circuncisión. La circuncisión se trataba de cortar una parte del pellejo del aparato reproductor del hombre. ¿Ok? Para que tengan idea qué era la circuncisión. Ahora, para nosotros, el nuevo pueblo de Dios, ya no hay la circuncisión, sino hay el bautismo. Porque el bautismo, y vamos a ver hablando del bautismo que reemplaza a la circuncisión, nos dice en Colosenses capítulo 2, del versículo 11 al 12. Colosenses capítulo 2, del versículo 11 al 12. En él también fuisteis circuncidados, no con circuncisión quirúrgica, sino mediante el despojo del cuerpo carnal, por la circuncisión en Cristo, sepultados con el bautismo. Entonces nos dice aquí la palabra de Dios que con Jesucristo nosotros ya no nos injertamos a Jesucristo a través de la circuncisión, sino a través del bautismo. Colosenses 2:12 dice, sepultados con Él en el bautismo, con Él también habéis resucitado por la fe en la fuerza de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Entonces, para nosotros, nos dice la palabra de Dios que ya no es la circuncisión, sino el bautismo. Por eso es importante a los que tenemos hijos e hijas de hacerles que reciban el sacramento del bautismo. Porque en el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 17, de 10 en adelante, a través de la circuncisión, pasaban a formar parte del pueblo de Dios. Para nosotros, a través del bautismo,
pasamos a formar parte del nuevo pueblo de Dios. En Gálatas capítulo 3, versículo 27 al 29, nos dice la palabra de Dios: los que os habéis bautizado en Cristo, os habéis revestido de Cristo. Entonces, ¿cómo nos entregamos ustedes y yo a Cristo? ¿Cómo nos revestimos de Cristo? ¿Cómo hacemos que nuestros hijos e hijas se revistan de Cristo? A través del bautismo. Los que os habéis bautizado en Cristo, os habéis revestido de Cristo, ya que no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, ya sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Entonces, a través del bautismo, ustedes y yo pasamos a ser herederos de la promesa, o sea, herederos del cielo. Antes del bautismo somos una creación de Dios. Ya con el bautismo, entonces pasamos a ser herederos del cielo. Vamos a ver la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13, lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Cuál es el beneficio del bautismo? Primera de Corintios, capítulo 12, versículo, vamos a leer el versículo 13. Porque en un solo espíritu habéis sido todos bautizados para no formar más que un cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Entonces, a través del bautismo pasamos a formar parte del cuerpo de Cristo. Colosenses 1:18 dice que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Entonces el bautismo nos incorpora a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. En la primera carta o epístola de San Pedro, capítulo 3, versículo 19, vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Primera carta de San Pedro, capítulo 3, vamos a ver el versículo 20 y 21. Primera carta de San Pedro, capítulo 3, versículo 20 y 21. En otro tiempo, incrédulos, cuando les esperaba la paciencia de Dios, en los días en que Noé construía el arca, en la que unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvados a través del agua. Entonces ven aquí, hay un símbolo. Unas personas se salvaron a través de ¿qué? A través de el agua. A esta corresponde ahora el bautismo que os salva, y que no consiste en quitar la suciedad del cuerpo, sino en pedir a Dios una buena conciencia por medio de la resurrección de Jesucristo. Entonces, cuando ustedes y yo nos hemos bautizado, y cuando ustedes y yo bautizamos a nuestros hijos, se nos abre una puerta para la salvación. En Juan capítulo 3, versículo 5, nos dice la palabra de Dios: vamos a ver Juan capítulo 3, vamos a leer el versículo 5. Respondió Jesús: en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, para que ustedes y yo entremos en el reino de Dios, tenemos que renacer
del agua y del Espíritu, que es el bautismo. Vamos a ver cómo nos dice San Pablo en la carta a Tito, capítulo 3, versículo del 5 al 7. Vamos a buscar la epístola a Tito. Bien. Tito capítulo 3 del versículo 5 al 7. Él nos salvó no por obras de justicia que hubiésemos hecho nosotros, sino según su misericordia, por medio del baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo. El baño se está refiriendo al bautismo, que derramó sobre nosotros con largueza por medio de Jesucristo nuestro Señor, para que justificados por su gracia fuésemos constituidos herederos en esperanza de vida eterna. Entonces, cuando ustedes y yo nos bautizamos, renacemos de nuevo, renacemos a través del baño que nos regenera, nacemos de nuevo del agua y del Espíritu. Ahora, ¿por qué bautizamos a los niños? Vemos que en el Antiguo Testamento se le circuncidaba al niño a los 8 días de nacido. En el año 452, en el Concilio de Cartago, la Iglesia determinó que los niños recién nacidos deben de ser bautizados lo antes posible. Ahora, vamos a ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿para qué más nos ayuda el bautismo? Vamos a ver el capítulo 2, versículos 38 y 39 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer desde el versículo 37. Hechos capítulo 2, versículo del 37 al 39. Al oír esto dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó: convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados. Ahora, Pedro les dijo: convertíos y que cada uno se haga bautizar. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Entonces el bautismo también nos ayuda a que nuestros pecados sean perdonados. Ahora, ¿los bebés tienen pecado? Podríamos preguntarnos. Y les pregunto, ¿los bebés tienen pecado? Probablemente ustedes me pueden decir, unos me pueden decir sí, otros no. Salmo 51, versículo 7 dice: en pecado nací, o en pecado me concibió mi madre. Entonces el niño tiene el pecado. ¿Qué pecado? No que él haya cometido el bebé, sino el pecado original que viene desde el origen, como dice en Romanos 5:19, por un hombre, o sea, por Adán, por la desobediencia de un hombre, por la desobediencia de Adán, todos fueron constituidos pecadores. Entonces, en el momento que un bebé se bautiza, se le borra el pecado original, el pecado que viene desde el origen. Y dice, bautizad, que se hagan bautizar en el nombre de Cristo. Ahora esto es importante también. Aquí no está diciendo con el nombre, dice en el nombre, o sea, de parte de. ¿Y cómo mandó a bautizar Jesucristo? Invocando a la Santísima Trinidad. San Mateo capítulo 28, versículo 19. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, eso es bautizar
de parte de Cristo, no con el nombre, sino en el nombre, de parte de y Jesucristo mandó a bautizar, allí en Mateo 28, versículo 19, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, para, para el perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, mire, con el bautizo se perdonan los pecados y además se recibe el don del Espíritu Santo. Pues la promesa es para vosotros, está hablando a los grandes, a los papás. La promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor Dios nuestro. La promesa es para vosotros los papás y para vuestros hijos. Por eso en Hechos capítulo 16, versículo, y vamos a leerlo, versículo 33, nos dice la Sagrada Escritura, Hechos capítulo 16, versículo, vamos a leer desde el 31 al 33. Le respondieron: ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa. Cuando dice y tu casa, se está refiriendo a sus hijos, a sus nietos, a sus esclavos. Allá en Génesis capítulo 17 del versículo 10 en adelante, hasta terminar el capítulo 17 del libro de Génesis, ahí nos muestra de qué estaban y de hecho vamos a leerlo para que comprendamos cómo es que se formaban las familias, de qué estaban conformadas las familias en el Antiguo Testamento. Génesis capítulo 17. Bien. Vamos a leer Génesis capítulo 17, versículo 10. Esta es mi alianza, que habéis de guardar entre yo y vosotros, también tu posteridad. Todos vuestros varones serán circuncidados, o circuncidaréis la carne del prepucio, y eso será la señal de la alianza entre yo y vosotros. A los 8 días será circuncidado entre vosotros todo vuestro varón de generación en generación, tanto el nacido en casa como el comprado con dinero a cualquier extraño que no sea de tu raza. Deben ser circuncidados el nacido en tu casa y el comprado con tu dinero, de modo que mi alianza esté en vuestra carne como alianza eterna. Ahora sí vamos a ver cómo se conformaba las familias. Versículo 22. Génesis capítulo 17. Versículo, versículo 23.
Versículo 23. Tomó entonces Abraham a su hijo Isaac. Tomó entonces Abraham a su hijo Ismael, a todos los nacidos en su casa y a todos los comprados con su dinero y a todos los varones de la casa de Abraham, y aquel mismo día les circuncidó la carne del prepucio como Dios había mandado. Tenía Abraham 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Ismael su hijo era de 13 años cuando se le circuncidó la carne de su prepucio. El mismo día fueron circuncidados Abraham y su hijo Ismael, y todos los varones de su casa, los nacidos en su casa, y los comprados a extraños por dinero, fueron circuncidados juntamente con él. Entonces aquí vemos que se circuncidaron todos, no dice menos nadie. Entonces, a Ismael se le circuncidó de 13 años, porque era en ese momento que Abraham había recibido el mandato del Señor. Pero cuando nace Isaac, vamos a ver el capítulo 21, ya que estamos en Génesis. Cuando nace Isaac, miren lo que sucede. Génesis capítulo 21 del versículo 3 en adelante. Abraham puso el nombre de Isaac al hijo que le había nacido de Sara. Abraham circuncidó a su hijo Isaac a los 8 días, como se lo había mandado Dios. Lo que le pidió Dios a Abraham en Génesis 17 del 12 en adelante, que tiene que circuncidar a todos a los 8 días de nacido. Por eso es importante que todos los bebés nacidos sean bautizados lo antes posible, para que así se les borre el pecado original, para que así reciban el don del Espíritu Santo, para que así sean parte de la iglesia de Cristo, para que así se revistan de Jesucristo, para que así sean herederos del cielo, para que así se les abra la puerta para la salvación. Muy importante. Regresamos a Hechos capítulo 16, versículo del 31 en adelante. Le respondieron: ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa. Y le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. En aquella misma hora de la noche, el carcelero los tomó consigo y les lavó las heridas. Inmediatamente recibió el bautismo él y todos los suyos. El carcelero recibió el bautismo él y todos. Subrayen la palabra todos. No dice menos los niños, nada. Todos es todos. Por eso es importante de bautizar a los niños. Quienes no han bautizado a los niños, a sus hijos, es importante que les hagan bautizar. Hoy les estoy mostrando con la Biblia por qué es necesario hacerle bautizar. Bien, vamos a ver Romanos capítulo 6 del versículo 3 en adelante. Pues que ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte. Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que al igual que Cristo resucitó de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Como dice en 2 Corintios 5, 17, el que ha nacido de Cristo, nueva criatura es. Y lo vamos a leer. Y lo vamos a leer 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. Por tanto,
El que está en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo, todo es nuevo. Lo que nos decía en Juan 3:5, hay que renacer del agua y del Espíritu. Y estar con Cristo, para que dejemos lo viejo atrás y empecemos una nueva vida en Cristo, a través del primer sacramento de los 7 sacramentos de nuestra Santa Madre Iglesia, la única que Jesucristo fundó. Y el primer sacramento de los 7 es el bautismo. Entonces, a Juan lo circuncidaron a los 8 días. A nosotros eso que nos enseña que a nuestros niños debemos de bautizarles para que reciban todos los beneficios que hemos hablado en este video que el bautismo nos da. Vamos a volver al Evangelio de hoy, San Lucas capítulo 1 del versículo 57 al 66 y el versículo 80. Hoy estamos celebrando la fiesta del nacimiento de Juan el Bautista. Al 8º día fueron a circuncidar al niño y querían ponerle el nombre de su padre Zacarías, pero su madre, tomando la palabra, dijo: no se ha de llamar Juan. Le decían: no hay nadie en tu parentela que tenga ese nombre. Y preguntaban por señas a su padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Y todos quedaron admirados. Al punto se abrió su boca y su lengua y hablaba bendiciendo a Dios. ¿Recuerdan allá en Lucas 1:20 lo que le había dicho el ángel? Cuando todo esto se cumpla, ahí dejarás de estar mudo, porque él había dudado del mensaje de Dios a través del ángel Gabriel, y dijo: el ángel Gabriel, te vas a quedar mudo mientras ella esté embarazada hasta que todo esto se cumpla, o sea, hasta que nazca el bebé. Entonces, una vez que nació Juan, a Zacarías se le soltó la lengua y empezó a hablar, y hablaba bendiciendo a Dios. Invadió el temor a todos sus vecinos, y en toda la montaña de Judea se comentaba todas estas cosas. Todos los que las oían las grababan en su corazón, diciéndose: pues ¿qué será este niño? Porque en efecto la mano del Señor estaba con él. El niño crecía en su espíritu, se fortalecía y vivía en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, hoy hemos visto el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, del versículo 57 al 66 y el versículo 80, el nacimiento de Juan el Bautista, cómo Dios cumple su promesa. Como dice en Romanos 4:21, Dios tiene poder para cumplir lo que Él dice. Por eso ustedes y yo, para que Dios actúe en nuestra vida, tenemos que obedecer a su palabra. Mateo 6:33. Ocúpate del reino de los cielos y de su justicia perfecta, y lo demás vendrá por añadidura. Si ustedes y yo nos ocupamos de Dios, de conocerle, de amarle, de obedecerle, de llevar su mensaje, de hacer presente a Jesucristo a donde quiera que vayamos, Dios a su vez se va a ocupar de nosotros. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos nosotros, y de intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María nos acompañe hoy y siempre. Me llamo Carlos Pauta, soy hermano en Jesucristo, predicador católico. Les invito a que le den suscribir, que le den compartir al Evangelio del día. Compartiendo es también una manera de evangelizar. Como dice allí en número 6:24, que el Señor les bendiga y les proteja.